Hoy vamos a hablar sobre la resolución 3461 de 2025. Salió el 1 de septiembre de este año, por medio de la cual se derogan las resoluciones 652, que es una norma que determinaba sobre cómo se debería conformar o estructurar un comité de convivencia laboral, la 1356 de 2012, y en esta se establecían lineamientos para la conformación y funcionamiento de este comité. Ahora, ya en esta normatividad nos van a dar los lineamientos y esas normas quedaron 100% derogadas para que lo tengas en cuenta como profesional de SST. ¿Qué es lo más importante de esta normativa? Aquí nos dan unas ciertas consideraciones, nos hablan sobre ciertas normatividades, sobre la organización internacional, sobre la constitución política, también nos hablan sobre la ley 1010 de 2006, también de la ley 2209 por medio del cual se modifica el artículo 18 de la ley 1010. Nos hablan sobre la ley 2466 de 2025, la que salió hace poco, ¿sí? Con el fin que era la reforma laboral, la cual por medio de cual se modificó parcialmente las normas laborales, y pues en el capítulo número 3 nos hablan sobre las medidas para la eliminación de la violencia y el acoso, la discriminación en el mundo de trabajo. Usted puede ir como tal al enlace a ver como tal la normatividad o la ley o la reforma laboral en este enlace que te voy a dejar aquí en pantalla. Que la resolución 2466 de 2008 pues esa establece las medidas preventivas y correctivas sobre el tema del acoso laboral. Acá también mire que nos siguen mencionando esta misma normatividad para que pues también vamos a tener lectura sobre eso. Acá nos dicen que a causa de todo eso se considera que se debe constituir los comités de convivencia laboral como una medida preventiva de acoso laboral y se modifican 100% las resoluciones 652 y 1356 de 2012 de acuerdo pues a lo que ya se está estipulando en la nueva reforma laboral en Colombia. Entonces nos dicen lo siguiente: ¿cuál es el objetivo de esta normatividad? Definir la conformación y el funcionamiento de los comités que están dentro de la organización, ¿sí? En entidades públicas y privadas, o sea, en cualquier lugar, ¿listo? En cualquier empresa que tenga, digamos, trabajadores. Entonces nos dicen ahí, el ámbito de aplicación aplica a todos los empleadores, empresas públicas, privadas, contratantes, contratistas, trabajadores dependientes, también le aplica esta normatividad a independientes, estudiantes y entidades administradoras de riesgos laborales. Acá nos dice la conformación del comité. Entonces, ¿cómo se va a conformar este comité dentro de las organizaciones? Entonces dice, debe estar compuesto por representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Entonces, acá nos dice lo siguiente. Para empresas menos de 5 trabajadores, dicho comité estará conformado por un representante de las y los trabajadores y uno del empleador. O sea, sencillamente, vamos a tener una persona del empleador y una persona de los trabajadores. O sea, los trabajadores van a coger una persona por votación. Si la empresa tiene más de 5 trabajadores o menos de 20 trabajadores, dicho comité estará conformado por un representante como tal de los trabajadores y un representante del empleador con sus respectivos suplentes. Seguimos de la misma manera. Pero cuando ya los trabajadores, cuando ya pasa la empresa más de 20 trabajadores, o sea que usted tiene más de 20 en la compañía, usted ya tiene que conformarlo con 4 integrantes con sus respectivos suplentes. O sea, en total, usted sabe que son 2 representantes de los trabajadores y 2 del empleador con sus respectivos suplentes. Así declara la normatividad. Si usted quiere designar un mayor número de representantes, por ejemplo, quiere nombrar 8 representantes o quiere nombrar 6 representantes, tiene que tener en cuenta que debe tener la misma cantidad de suplentes. ¿Ya? Ahora, por acá nos dice, las entidades públicas y privadas que posean 2 o más centros de trabajo, o sea, si usted tiene más de 2 empresas, sí tenga en cuenta que usted tiene que crear otro adicional por cada centro de trabajo, un comité de convivencia o tener como mínimo un representante por cada una de esas áreas. El empleador designará directamente a su representante, o sea que los trabajadores designan al suyo mediante votación, mientras que el empleador lo va a designar directamente. Entonces yo soy el empleador y digo, bueno, yo elijo a tal personal, elijo al fulanito Julián y Julián va a ser mi representante en este año. Ya los trabajadores ya lo hacen es por votación y escrutinio, como se hace con el COPAS. Acá, Comité de Convivencias Laborales, dice, no podrá conformarse con trabajadores y trabajadoras que se les haya formulado una queja de acoso laboral. Entonces, persona que se haya portado mal,
que tenga un llamado de atención, que tenga procesos ya de acoso sexual, laboral o cualquier proceso disciplinario dentro de la compañía, pues no puede pertenecer al comité de convivencia laboral. Así de sencillo. Entonces, cuando se presenten quejas por presunto acoso laboral formuladas por trabajadores o trabajadoras en misión, estas deberán ser tramitadas de manera instantánea, escuche muy bien, ante el comité de convivencia. O sea, este comité, que son un grupito de personas, van a administrar estas quejas y las van a tramitar de manera inmediata. Entonces, aquí nos dicen, cuando la empresa usuaria, dice que la empresa usuaria deberá, entonces, cuando digamos una empresa sea de servicios temporales, un ejemplo, tiene a un trabajador dentro de mi organización y ese trabajador tiene algún problema de acoso laboral dentro de la organización, entonces esa empresa o esa empresa temporal debe mandar un representante de su comité de convivencia y yo también tengo que colocar un representante de mi comité de convivencia o activar a todo mi comité de convivencia para tratar ese caso en específico de esa persona que trabaja como temporal dentro de mi empresa. Eso es lo que nos quiere decir en este parágrafo que nos complementan un poco más. Acá nos hablan ya en el artículo número 4 sobre el reglamento el reglamento de funcionamiento. Entonces, el comité de convivencia debe elaborar su propio reglamento, el cual establecerá las condiciones de su funcionamiento. En ese reglamento de tener en cuenta como tal los acuerdos de confidencialidad, los mecanismos y los protocolos. Yo ya les voy a explicar cuáles son esos acuerdos, ¿sí? En otros videitos para que ustedes puedan empezar a realizarlos. Acá nos dice, artículo número 5, el periodo del comité de convivencia. El periodo será de 2 años, o sea, él se va a conformar 2 años, para que usted tome apunte ahí. Dice así, en caso de retiro del representante principal, podrá sumar las funciones su suplente, sin necesidad de convocar nuevas elecciones. O sea, eso significa que una vez yo conforme mi comité de convivencia, no hay necesidad de volver a conformar otro comité de convivencia, no hay necesidad de volver a suplir esa necesidad. Usted tiene que esperar a que se acabe como tal el periodo de ese comité de convivencia. Porque aquí nos dice, en caso en el que el número de trabajadores de la empresa varíe durante el periodo de vigencia de ese comité, no será necesario ajustar la conformación del mismo hasta la finalización del periodo. Entonces, ahí ya nos están siendo súper claros, no hay necesidad de ajustarlo. No hay necesidad de volver a hacer una convocación ni un reajuste a ese comité de convivencia, sino que la persona que está debajo de ese representante es la persona a la que suple las responsabilidades. Acá nos dan en el artículo número 6, funciones del Comité de Convivencia Laboral. Entonces, ¿cuál es la función principal? Contribuir a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. Su rol principal es preventivo, orientador, o sea, que orienta el proceso, que es conciliador entre todas las dos partes que se está presentando el problema, la situación. O sea, este comité tiene que ser canalizador con preguntas, haciendo preguntas. O sea, una persona que tenga estas capacidades, o sea, un comité que tenga estas capacidades debe hacer muchas preguntas antes de resolver cualquier situación. Por lo anterior, el comité no determina si hay acoso laboral, o sea, tengámoslo en cuenta. ¿Listo? El comité no va a determinar si hay acoso laboral, eso para que usted lo tenga en cuenta. Entonces, hay un proceso de unas funciones que debe cumplir y son las siguientes. Entonces, mire las funciones del comité. 1. Debe recibir y dar trámite a las quejas durante 5 días calendario. Número 2. Debe examinar de manera confidencialidad los casos. No es que va a divulgar los casos ninguno de los representantes del comité. Son 5 días calendarios hasta 10 días hábiles. Ahora, escuchar a las partes involucradas, tanto el trabajador como el acosador que estaba dentro de la empresa, 5 días calendario. Debe adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, entre 5 y 10 días hábiles. Acá nos dice, hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas, debe hacerlo de manera mensual. Este ítem número 5, téngalo ahí en mente. O sea, debe hacer seguimiento a esos compromisos que se pactaron luego de cada una de las reuniones que se llevaron a cabo. Entonces, en aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo, obviamente ya las quejas hay que llevarlas inmediatamente, o sea, ya se tienen que pasar ante un inspector de trabajo, como dice acá, o ante una demanda de un juez competente, ¿ya? Cuando son temas también de acoso sexual, inmediatamente pasa a esa situación. Entonces acá nos dice, la remisión deberá realizarse máximo a los 15 días calendarios, o sea que no puedo pasar
15 días más, o sea, no puedo pasar después de 15 días y después hacer esa remisión. No, hay que pasarlo inmediatamente cuando no se llegue a un acuerdo. Acá nos dice, presentar ante la alta dirección de la entidad, o sea, ante el gerente o la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas entre 5 y máximo 10 días calendario. Y número 8, hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el comité de convivencia. Eso es de manera mensual. Acá nos dice, ¿cuáles son esas recomendaciones las que salen después de la reunión? Y acá nos dice, después de esas reuniones mensuales que usted realiza el comité de convivencia, trimestralmente debe generar un informe. Ese informe también debes hacerlo de manera anual, recopilando toda la información que se llevó a cabo durante el año. Entonces nosotros hacemos de manera trimestral, entonces enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Son 4 reuniones. Y la quinta reunión sería la anual, que sería el informe definitivo. En total, tú en tu carpeta de comité de convivencia tienes que tener 5 informes de ese comité. Acá nos dice, ¿por qué? Porque acá nos dice en el ítem número 10, debes presentar un informe anual con los resultados de la gestión del comité de convivencia. Sí, estos comités deben de presentar ese informe con esa gestión, con la gestión del programa de gestión, con el cronograma de gestión, con las actividades que se desarrollaron y todo eso lo debes de tener en cuenta. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para nuestro cronograma y programa de gestión del comité de convivencia. Entonces aquí nos dice, nos complementan un poco más en este parágrafo. En los casos de acoso sexual, el comité de convivencia no es el competente, ya que estas conductas no son conciliables. ¿Eso a quién le compete? A las entidades judiciales. Así de sencillo, no tenemos nada que ver con temas de casos sexuales. Aquí nos dice, parágrafo 2, nos complementan, las quejas de acoso laboral no podrán extenderse por un periodo superior a 75 días calendario, o sea, no pueden superar este periodo, 65 días calendario, para que lo tengan en cuenta. Eso en total son como 2 meses y medio, más o menos, 2 meses y 10 días. Acá nos dice, parágrafo 3, el plazo establecido en el numeral 5 debe realizarse, el plazo en numeral 5, lo que vimos en el ítem número 5, se debe realizar de manera mensual, ¿ya? ¿Listo? Eso para que lo tengas en cuenta, que son las reuniones. Este procedimiento debe garantizar los siguientes principios. Hay otros, entonces el comité de convivencia tiene que generar un procedimiento y debe tener estos principios. Los procesos, no, acá dice, perdón, qué pena. Entonces, parágrafo 4 que el proceso, este procedimiento de el manejo de quejas internas, eso es lo que nos quiere decir, se debe llevar a cabo con una debida diligencia y sin demoras injustificadas, enmarcando siempre los siguientes principios. Entonces nos dice, si usted va a tramitar esas quejas con el comité, debe ser de manera con celeridad, con eficacia, imparcialidad y confidencialidad. Que la celeridad es que los procesos deben llevarse de manera oportuna, evitando dilataciones innecesarias y garantizando que se resuelvan en tiempos razonables. La eficacia, las acciones deben ser efectivas para llegar a un acuerdo entre las partes y prevenir su repetición. La imparcialidad, el proceso debe ser imparcial, garantizando que las partes reciban un trato justo. La confidencialidad, la información relacionada con la denuncia deberá ser tratada con estricta confidencialidad. Entonces dice así, la no discriminación, todas las personas sin importar sus características no pueden ser discriminadas ni por el tema social, ni el económico, ni la edad, ni la etnia, ni el sexo, ni el género, ni la orientación sexual, ni la religión, y todas deben ser tratadas de manera respetuosa. Recuerden, todos los procesos que se lleven a cabo para tramitar las quejas deben de ser de manera participativa, transparente y respetuosa. Aquí nos dice, en el artículo número 7, ¿cuáles son esas responsabilidades del presidente del Comité de Convivencia Laboral y sus respectivos suplentes, ¿no? Entonces nos dice así, el Comité de Convivencia Laboral debe elegir por mutuo acuerdo entre sus integrantes el presidente o la presidente, quien tendrá las siguientes funciones. O sea, fueron muy inteligentes porque aquí hablamos que cuando nosotros leímos la reforma laboral nos decían que debíamos de garantizar la equidad de género dentro de los comités. Si ustedes no lo han visto, pueden ver el video de la reforma laboral y ahí lo dice, que los comités deben tener la misma cantidad de hombres como mujeres dentro de esos comités. Lo debemos de garantizar. Entonces, convocar a las o a los integrantes del comité. Mire que aquí ya hablan de a las
o los integrantes del comité. Persuadir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias, o sea, las reuniones ordinarias que son de manera mensual y las extraordinarias que salen de manera eventual porque posiblemente se presentó un caso sexual, un caso, digamos, interno que sea laboral. Tramitar las recomendaciones aprobadas al comité. Entonces debe tramitar todas esas recomendaciones que se aprobaron dentro de las reuniones. Gestionar los recursos financieros, técnicos y humanos, así como explicamos en un videito de qué era la seguridad en el trabajo. Mira que acá ya tocan esos factores y ese factor financiero económico también hace parte de lo que es la seguridad en el trabajo. Entonces, gestionar, acá nos dice hacer seguimiento al cumplimiento de las funciones del comité de convivencia laboral. Ya en el artículo número 8 nos hablan sobre las funciones del secretario, para que la tengas en cuenta dentro del manual de comité de convivencia. Entonces nos dice recibir y dar trámite de las quejas. También esta persona debe enviar por correo la convocatoria. Entonces, si tú eres el secretario del comité, envías la convocatoria a todas las personas del comité. Debes citar a las personas de manera individual, o sea, de que quede evidencia de que lo está haciendo. Citar conjuntamente a los trabajadores y a las personas involucradas en caso de que se presente una queja. Llevar el registro de archivo de las actas, quejas presentadas, de las reuniones, de todo lo que tiene que ver con el comité. Elaborar el orden del día, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un informe de lo que se realizó y las actas de cada una de las sesiones. ¿A dónde van esas actas? A su respectiva carpeta de una manera ordenadita. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones. Acá nos dicen, número 8, hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. Acá nos dicen, número 9, remitir a la alta dirección los informes trimestrales. Entonces, esta personita, este secretario, debe pasarle esos informes de manera trimestral al comité de convivencia. ¿Listo? Ese es el rol del secretario o la secretaria. Aquí ya no hablamos solamente de secretario, sino secretario o secretaria. Siempre tenemos esa igualdad en todas las normatividades en la actualidad. Artículo número 9. Reuniones ordinarias se deben de realizar de manera mensual. Anteriormente, en la anterior normatividad, en la 652, nos decía que se debía de hacer cada 3 meses y dejar como también un informe. Pero esta vez solamente lo cambiaron de manera mensual. Es el único gestión del cambio que ustedes pueden visualizar. Igual pues ustedes pueden tener en cuenta todos estos parámetros para la gestión del cambio que yo se las voy a realizar y que ustedes lo puedan tener en cuenta. Acá nos dicen reuniones extraordinarias cada vez que se reciba una queja de acoso laboral. O sea, en ese momento el comité se tiene que reunir de manera inmediata. Y acá nos dan en el artículo número 11 el procedimiento preventivo. Entonces, para que usted coja y lo pegue dentro del manual del comité de convivencia. Entonces, recibir y dar trámite a las quejas. Mire que acá nos dicen examinar de manera confidencial los casos específicos, escuchar a las partes involucradas, adelantar las reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo. En aquellos casos en que no se llega a un acuerdo entre las partes, pues obviamente hay que remitirlo inmediatamente a las entidades gubernamentales. Presentar a la alta dirección de la entidad pública privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas correctivas del acoso laboral. ¿Cuál es nuestra función como profesionales de seguridad en el trabajo? Realizar seguimiento a esas medidas preventivas y correctivas a través de nuestra matriz de acciones preventivas y correctivas y verificar que se haga el respectivo cierre. Entonces, acá ya nos dice en el capítulo número 3, existen unas medidas preventivas y correctivas que deben de implementar las compañías. Entonces, y el área de seguridad en el trabajo deben desarrollar las siguientes medidas preventivas y correctivas de acoso laboral con el área de talento humano. Esto es una parte compartida. Nosotros ahí nos damos la mano con talento humano. Por eso talento humano casi es nuestra mano derecha, como siempre lo he dicho en todos los videos. Entonces, medidas preventivas. Se debe formular una política clara dirigida a prevenir acoso laboral. Entonces, política de acoso laboral. Esa es la política que se tiene que elaborar en estos momentos y que debes de tener dentro de tu sistema sistema de gestión de seguridad en el trabajo y debe estar debe estar como tal divulgada a todas las áreas del trabajo. Elaborar el manual de convivencia con todo lo que vistes, con los procedimientos anteriores, con las responsabilidades, enmarcando las funciones del comité, todo eso ya está aquí en la normatividad, no es algo muy difícil ese manual. Acá también realizar acciones de prevención visibilizando el acoso laboral desde una perspectiva de género, ¿sí? Incluyendo violencias contra las mujeres, las causas que las originan, estereotipos, prejuicios de género, todo eso es a través de las
las actividades de promoción y prevención que están enmarcadas dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya las podemos enmarcar ahí. Realizar acciones de capacitación sobre no discriminación por temas de origen. Entonces usted puede hacer una capacitación sobre la no discriminación y usted también puede hacer o divulgaciones también o comunicaciones al personal sobre la no discriminación por temas de origen, sexo o raza. Realizar actividades de sensibilización sobre acoso laboral y sus consecuencias. Y por acá nos dicen, capacite al comité de convivencia sobre resolución de conflictos, comunicación asertiva, desarrollo de habilidades sociales para la concertación, la negociación y competencias blandas dirigidas a los niveles directivos. También nos dicen mandos medios y alas y a los trabajadores que forman parte del comité de convivencia laboral. O sea, en pocas palabras, coja su cronograma de gestión de convivencia, del comité de convivencia, e insértele estas capacitaciones. Estas son las capacitaciones que tienen que estar dentro de su programa de capacitación, no un poco de capacitaciones. Estas son las capacitaciones del comité de convivencia. Acá nos dicen, también realizar seguimiento y vigilancia periódica al acoso laboral. O sea, ¿cómo le hacemos seguimiento y vigilancia? Pues verificando cuántas quejas hubieron y eso se hace a través de la misma acta y reunión del comité de convivencia. Desarrollar actividades dirigidas a fomentar el apoyo social, sí, actividades también dentro del sistema de gestión ya están enmarcadas en muchos parámetros. Conformar el comité de convivencia laboral, obviamente hay que conformarlo con sus respectivas actas de conformación y escrutinio y votación y establecer un procedimiento interno de cómo se va a conformar ese comité. Entonces, existe un procedimiento para la conformación y ese procedimiento tienes que establecerlo, tú lo estableces. No está diciendo, ay, mira, ese es el procedimiento. No, tú estableces cómo es el procedimiento garantizando que tengan esos parámetros de votación, escrutinio y todo lo necesario. Y cómo realmente se hace, hasta incluso y cómo lo hace el representante legal. Es algo muy sencillo y fácil. Procedimiento para formular las quejas. ¿Cómo vamos a formular esas quejas? Entonces, acá allá arriba ya nos dicen cómo se manejan las quejas, arriba cómo se tramitan y también podemos meter en ese mismo procedimiento cómo formular esas quejas. Todos estos procedimientos o actividades que se ven, todos estos procedimientos de acá que ustedes ven en la actualidad, los podemos tener en cuenta dentro de nuestro manual de convivencia laboral de nuestro comité. Acá nos dice capacitar en conjunto, de forma conjunta con la ARL, a la brigada, al comité paritario, a los líderes del sistema de gestión, al comité de convivencia laboral en primeros auxilios psicológicos. Entonces usted en este momento le va a pedir a la ARL que le brinde una capacitación para que tenga en cuenta la brigada, el comité paritario, el comité de convivencia, ¿sí? Usted como profesional de seguridad y salud en el trabajo, en primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos son muy chéveres porque prácticamente las personas, pues uno las atiende y las atiende en el momento en que tienen una crisis mental, en el momento que están asustados por alguna situación. Acá tenemos medidas correctivas. Entonces, en medidas correctivas que nosotros las enmarcamos dentro de nuestra matriz de acciones preventivas, correctivas y de mejora, aquí nos dice, implementar acciones de intervención y control específicas para factores de riesgo psicosocial, como por ejemplo las baterías de riesgo psicosocial y las que nos pueda brindar a nosotros la psicóloga organizacional que nosotros contratemos. Eso no nos compete a nosotros, pero sí podemos pedir apoyo a la ARL o cuando contratemos a la persona que nos realiza esas baterías de riesgo psicosocial. Aquí nos dice, promover la participación de todos y todos los trabajadores en la definición de las estrategias de intervención frente a los factores de riesgo que están generando violencia en el trabajo. O sea, lo que genere violencia, debemos de promover la participación de todos en las actividades que se están llevando a cabo dentro de la empresa. Facilitar el traslado de las y los trabajadores a otra dependencia de la entidad médico, ya sea porque lo determina un médico de la EPS o porque lo determina el comité de convivencia. En caso de que se llegue a presentar algo negativo dentro de la empresa, que podamos trasladar a ese trabajador a otra entidad en caso de que tenga un conflicto con alguien. Eso es como un ejemplo. Acá nos dice, disponer de un espacio de atención presencial o no presencial para los primeros auxilios psicológicos. Yo trabajé para una gran multinacional donde prácticamente ellos disponían de una línea telefónica con la ARL, la cual pues nosotros llamamos en caso de que una persona tuviera una crisis mental. Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir este parágrafo. Acá nos dice, socializar las rutas de atención para la gestión de las necesidades en salud mental
¿Sí? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? En una comunicación, en las comunicaciones, debes de tener en cuenta esa socialización de las líneas de atención para los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? O problemas mentales o etcétera, todo lo que tenga que ver con eso. ¿Cuáles son las líneas de atención para eso? Atender las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas. ¿Listo? Aquí es el seguimiento que tú le haces a las acciones correctivas preventivas y de mejoras del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿qué recursos debemos de tener para el comité de funcionamiento de este comité de convivencia? Es asignar un espacio físico, asignar recursos financieros, técnicos, humanos, ya eso nosotros los asignamos dentro de nuestro presupuesto interno del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, o sea que esto ya está muy amarrado a lo que ya tenemos que estar haciendo dentro del sistema de gestión. En el artículo número 14 nos dicen, la ARL nos tiene que ayudar a nosotros y apoyarnos, así como siempre me apoyaron a mí en las empresas, porque ellos deben de reportar al ministerio como tal un informe de cómo está trabajando nuestra empresa. Además, de manera mensual, ¿no? Además, ellos deben de llevar a cabo una asesoría y una asistencia técnicas a las empresas afiliadas, debe garantizar, desarrollar acciones de promoción para la salud mental, socialización de las rutas, canalización de los servicios de atención de las trabajadoras y trabajadores que lo requieran. Mira que acá ya nos están apoyando en esa socialización, ¿ya? Pero tú tienes que solicitar eso. No existe otra persona que tenga que solicitar eso. Tú como profesional tienes que solicitar esas rutas de atención a primeros auxilios psicológicos. Acá nos dicen desarrollar acciones en prevención de violencia al trabajo, acoso laboral desde una perspectiva de género, incluyendo la violencia contra las mujeres y en el ámbito laboral. Brindar apoyo emocional no presencial en la escucha y orientación de situaciones de crisis a través de diferentes canales de interacción, teléfono, WhatsApp, redes sociales. Eso lo hacen ellos prácticamente, pero tú tienes que solicitarlo. O sea, en este apartado pídele a la ARL que te apoye con la capacitación de la brigada, COPAS, comité de convivencia, de tu área, en temas de comité de convivencia laboral y los temas que leímos en la parte de arriba. Entonces, acá nos dice, ellos nos tienen que brindar una asesoría y capacitación a los miembros del comité de convivencia. Mire que acá ya nos dicen. O sea, usted no es el que capacita el comité de convivencia. Prácticamente muchos profesionales se equivocan en esto porque no tenemos el conocimiento. Creemos que nosotros somos los que capacitamos al comité de convivencia y no somos nosotros, esa no es nuestra responsabilidad, eso es la responsabilidad de la ARL, pero también es nuestra responsabilidad solicitar esa capacitación. Entonces aquí nos dice capacitar en forma conjunta a la ARL a la brigada de emergencia, entonces la ARL tiene que capacitar en primeros auxilios psicológicos a la brigada, al comité paritario, vuelvo y lo repito, y a los líderes del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. ¿Y quiénes son los líderes del sistema de gestión? El representante legal, todos los líderes de área, nosotros, ¿sí o no? Gestión humana, todos hacen parte como líderes de la seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que nos quieren decir ahí. Y el comité, pues los miembros del comité. Así de sencillo. Sanciones. Ya para finalizar, capítulo número 4, el incumplimiento de lo establecido en la normatividad legal vigente será sancionado de conformidad a lo dispuesto al decreto 1295/1994, riesgos laborales, la ley 1562 de 2002, el decreto 2150 de 1995 y el decreto 1072 de 2015 que establece la conformación, implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esta normatividad rige a partir de su publicación. Eso es todo lo que nos quiere decir.